Yo soy el doctor José Chávez Corrales, soy reumatólogo, jefe del servicio de reumatología del Hospital Rebagliati. Estoy aquí para hacer una teleconferencia a nivel nacional por encargo de salud y IETSI. El objetivo es conversar con ustedes sobre el tema de osteoartritis. Como sabemos, el tema de osteoartritis se refiere a una enfermedad reumática muy común. Diríamos que más del 60% de personas mayores de 40 a 50 años, tanto hombres como mujeres, padecen esta enfermedad. En ese sentido, Salud tiene una buena cantidad de pacientes, una buena cantidad de consultas, tanto en hospitales nacionales como hospitales de nivel 2, nivel 1. Y IETSI, por ese motivo, y para estar al día de acuerdo a las normas de la Organización de la Salud y las normas del Ministerio de Salud, convocó a un grupo de médicos de los hospitales de Lima, y tanto reumatólogos como fisiatras y medicina interna, para elaborar una guía práctica clínica de diagnóstico y manejo de la osteoartritis. Es bueno, antes de comenzar, recordarles que todos los datos que vamos a conversar ahora tienen un respaldo de evidencia clínica, de evidencia de estudios clínicos, tanto randomizados, de estudios que se han elaborado y se han realizado en muchas partes del mundo y que tiene validez. Y como ustedes saben, hay criterios de validez. Hay una tabla donde los estudios clínicos tienen validez o no. Para elaborar esta guía se han escogido los artículos publicados en revistas serias a nivel mundial y tanto en idioma español como en inglés, y se han escogido las que tienen evidencia 1A, es decir, que pueden ser aplicadas para que sean en la población efectivas, eficaces y no tengan reacciones secundarias. Antes de comenzar a pasar las diapositivas, quisiera recordarles que hay tres grandes grupos de enfermedades reumáticas. El primer grupo son enfermedades difusas del tejido conectivo, donde está la artritis reumatoide, está el lupus, está esclerodermia, están las vasculitis. Son enfermedades muy serias, muy severas, que normalmente se deben atender en un centro donde haya un reumatólogo. En un hospital, 3 de preferencia, porque estos pacientes habitualmente necesitan corticoterapia, inmunosupresores, y tienen un pronóstico reservado de acuerdo a la respuesta del tratamiento. El segundo grupo son enfermedades generalizadas. No son sistémicas, son generalizadas. Y las enfermedades generalizadas, las mayormente conocidas son 3: la fibromialgia, la osteoporosis y la osteoartritis. Entonces vemos cómo la osteoartritis no corresponde al primer grupo de enfermedades sistémicas, por lo tanto no es una enfermedad severa, es muy frecuente, pero no es severa, no requiere corticoides, no requiere inmunosupresores, es manejable en nivel 1, nivel 2, que es donde mayormente acuden los pacientes. Estoy hablando del Seguro Social. Y tiene una evolución benigna. Muchos pacientes se mejoran solamente por saber que no tienen una enfermedad sistémica, sino que tienen una enfermedad leve o moderada como es la osteoartritis.
y se quedan tranquilos. De manera que esto nos debe hacer reflexionar, sobre todo para el manejo, de no ser tan agresivos como habitualmente ocurre, donde utilizamos corticoides, tanto interarticular, tanto sistémico, dexametasona, etcétera, en osteoartritis cuando no es necesario. Insisto, estos medicamentos son para el primer grupo, para osteoartritis no se necesitan de manera general. Hay algunas excepciones que les vamos a comentar después. El tercer grupo de enfermedades reumáticas son las benignas, las que tienen que ver con el sobreuso, con las enfermedades deportivas, y me refiero a la lumbalgia, el hombro doloroso, las tendinitis, las bursitis, etc. Estos requieren mayormente tratamiento local por medicina física, a lo mejor infiltraciones tópicas o uso tópico de medicamentos y se acabó. Ya ubicados donde estamos en la osteoartritis, vamos a comenzar ya con la definición. La definición, no estoy seguro si está en la primera diapositiva. En todo caso, la osteoartritis, como les decía, es una enfermedad generalizada que compromete las articulaciones de pacientes mayores de 40 años, hombres o mujeres. Es difícil encontrar osteoartritis en niños, es más frecuente en personas mayores. La osteoartritis es una enfermedad del cartílago. Recordemos, la articulación tiene hueso, tiene cartílago, tiene ligamentos, tiene tendones. El cartílago es el componente que se inflama, que se altera, que se degenera, por decirlo así, en el caso de la osteoartritis. Es este desgaste del cartílago el que secundariamente lleva a inestabilidad de la articulación y formación de los picos del loro, de los osteofitos. Los osteofitos en las rodillas, en las manos, en la columna, en las caderas, en los pies, etc., nos hablan ya de una osteoartritis grado 3, unos osteofitos definidos, y esta reacción del hueso por tratar de reparar el desgaste del cartílago es el que forma los osteofitos. Si la enfermedad avanza en muchos años, hay una desviación de las articulaciones, un trastorno del alineamiento. Por ejemplo, las rodillas pueden transformarse en rodillas en forma de varo o en forma de valgo, lo que se llama genovalgo, genovaro, el pie valgo, las manos con los nódulos de Everden típicos o Bouchard en las interfalanges proximales. Y esto pues nos habla de que la enfermedad está presente en un grado ya moderado. Si la enfermedad avanza después de muchos años y ya no obedece al tratamiento médico, es decir, hay mucho dolor, hay mucha inestabilidad, hay mucho desgaste del cartílago, prácticamente hay un roce de un hueso con el otro, ya pensamos en un tratamiento quirúrgico. La osteoartritis pues se maneja cuando está muy avanzada de manera quirúrgica con la ayuda de los traumatólogos. Entonces nosotros vamos a revisar todo esto que les acabo de hacer resumen en las diapositivas. Entonces pasamos la primera diapositiva. Acá creo que es. Acá, ¿no? Entonces vemos aquí los temas que vamos a tratar. Son de los objetivos ya hemos hablado más o menos. Hemos dicho que la intención de esta teleconferencia es llegar a todos ustedes, informarles sobre el tema de osteoartritis, sobre el diagnóstico, sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento, y que ustedes comiencen a implementar esta guía y que haya una adherencia a la guía. Es bien importante que los médicos, una vez que tengan la guía, la comiencen a aplicar cada vez que tengan un paciente con osteoartritis, porque ese es el éxito de la guía.
Si la guía termina en un cajón o en el escritorio del médico o en el maletín del médico o en una repisa y no se lee, no se aplica, no hay adherencia, por lo tanto se ha perdido el tiempo de su elaboración. De manera que es bien importante, por eso esta teleconferencia tiene como objetivo recordarles que una vez que tengan la guía, la implementen, la discutan, la lean y haya una adherencia. Una de las formas, por ejemplo, es tenerla en el consultorio, tenerla en el coche de pasar visita y estarla permanentemente revisando sobre el diagnóstico, sobre la necesidad o no de uno u otro procedimiento, sobre la indicación para cirugía o no. Es bien importante la adherencia entonces. En segundo lugar, se han elaborado preguntas pico que sirven para la revisión de la guía. Ustedes saben que para la búsqueda bibliográfica se necesita haya preguntas pico para que para que la evidencia sea exacta. Entonces, en esta guía han habido 13 preguntas que vamos a irlas desarrollando y en base a esas preguntas pico se ha buscado respuestas. Y en esas se incluye tanto el diagnóstico, el tratamiento, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué pacientes van a cirugía y cuáles no, y en qué casos se recomienda hacerlo. Finalmente, unas recomendaciones finales, que mayormente, como les decía, en realidad la recomendación principal es la implementación de la guía, la recepción de la guía y la adherencia a esta guía. Entonces vamos a comenzar a ver las preguntas pico sobre las cuales se ha buscado la evidencia y cuáles son qué evidencia se ha encontrado. Esta es la primera pregunta pico que dice, en adultos con sospecha clínica de osteoartritis, se debe solicitar imágenes radiográficas, se debe solicitar una radiografía para confirmar OA. Probablemente ustedes ya están pensando en la respuesta. Veremos qué nos dice la evidencia. Lo que yo pienso, lo que piensa cada uno de ustedes, en realidad es bien importante, pero nos interesa cuando elaboramos una guía que haya evidencia fundamentada, publicada. De manera que lo que vamos a ver aquí es lo que se ha encontrado en estudios clínicos randomizados, serios, publicados. Entonces, está indicada una radiografía cuando uno tiene una sospecha de osteoartritis, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo la búsqueda bibliográfica nos dice que hay una recomendación fuerte en contra, es decir, que no se debe pedir en todo paciente que sospecha osteoartritis una radiografía. Y con una evidencia moderada, de cuatro cruces, 3. De manera que desde ya podemos concluir que el diagnóstico básicamente de osteoartritis es clínico, no radiográfico. Y si a eso nosotros le agregamos que muchos informes de los radiólogos, porque el radiólogo no ve al paciente, pero muchos informes de los radiólogos, tenga o no un osteofito, siempre nos dicen diagnóstico osteoartritis de la placa. Entonces, y le hacemos caso a la radiografía, vamos a hacer un diagnóstico, un sobrediagnóstico, porque no realmente el paciente a lo mejor no tiene una osteoartritis ni avanzada ni moderada. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico fundamentalmente y no se necesita una radiografía para confirmar. Hay algunos datos clínicos que tenemos que repasar para hacer el diagnóstico, que son puntos de buena práctica clínica. Es decir, si un paciente tiene más de 45 años, si hay dolor en la articulación persistente relacionado al uso, es decir, le duele cuando camina, por ejemplo, la rodilla, y cuando está en reposo no duele, ¿no es cierto? No hay rigidez articular en la mañana o es leve. Recordemos, cuando la rigidez articular o la rigidez matutina es más de 30 minutos, estamos hablando de una afección inflamatoria severa. La artrosis, la osteoartritis tiene un poco de inflamación, pero es leve, de manera que la rigidez articular o la rigidez matutina debe ser menos de 30 minutos, 10 o 15 minutos, a veces 5 minutos.
Con esos tres diagnósticos es suficiente con esos tres datos, perdón, es suficiente para hacer un diagnóstico de osteoartritis. No se necesita imágenes para decir este paciente tiene probablemente una osteoartritis de rodilla o de la parte que le duela. A veces las radiografías son importantes cuando tenemos una duda y nos diagnostica o descarta otra patología, artritis reumatoide, o una fractura, o una fisura, o etcétera. De manera que podemos resumir en este punto que el diagnóstico de osteoartritis es fundamentalmente clínico. De acuerdo a la evidencia, no se necesita una radiografía de manera temprana o inicial. La pregunta número 2, la pregunta pico número 2, se refiere a que si a los pacientes se les debe brindar una educación sobre su enfermedad o qué es lo que tiene que realizar para su autocuidado. Nosotros sabemos que la educación es importante, la información que el médico da al paciente es importante y se le debe educar en relación a la osteoartritis, decirle qué cosa es, decirle que es una enfermedad benigna. El paciente con osteoartritis dice ya me fundí, ya me voy a morir, ya me voy a deformar. Hay que decirle que esto no es así, que es una enfermedad benigna, que van a pasar muchos años y que no va a cambiar mayormente en su vida. Va a tener un dolor que se controla muy bien con el tratamiento, pero no es artritis reumatoide. El paciente siempre confunde osteoartritis con artritis reumatoide y esto no es así. Insisto, muchos pacientes solo con saber de que no tienen una enfermedad severa se curan, se alivian, porque hay mucho componente de estrés y de confusión también. Entonces vamos a ver qué nos dice la evidencia en relación a esta pregunta, si la educación y informar al paciente de educación de la osteoartritis y el autocuidado sobre es importante. Vamos a ver. Hay una evidencia fuerte en contra, como que no se le debe mucho informar al paciente. Sin embargo, cuando vemos la calidad de evidencia, que es moderada. Esto un poco confirma o no está muy en relación a si se debe o no se debe hacer. Está reportado en muchos medios, en muchos libros de medicina, que la educación es bien importante. Y yo insisto, cuando un paciente se informa, se educa de que tiene una enfermedad benigna, moderada, y que no va a avanzar, no va a deformar, se tranquiliza. De manera que yo creo que tenemos que tenemos que educar a nuestros pacientes. Son prácticas de buena práctica clínica brindar a los pacientes y a los que los cuidan y a sus familiares una información general sobre la osteoartritis. ¿Qué es? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuáles son sus opciones de tratamiento? ¿No es cierto? Y hay que decirles, por ejemplo, disminuye de peso, hay que usar un calzado adecuado, haga una reactividad física moderada, por ejemplo, aeróbicos de bajo impacto, estiramientos, fortalecimiento muscular. Hay que aplicar 3 principios de la toma de decisiones con los pacientes, es decir, que hay evidencia, valores y preferencias del paciente y circunstancias clínicas. Esto es bien importante porque cada paciente es diferente. La decisión de la educación o la decisión que tome es individual con cada paciente, no es general para todos. Será diferente para una persona alta, será diferente para una persona baja, será diferente para una mujer, será diferente para un hombre, será diferente para un gordito, será diferente para un delgado. Entonces, hay que explicar, discutir los riesgos y beneficios de las opciones de tratamiento, asegurando que la información proporcionada sea entendida. Hay que repetirle a los pacientes, a veces nos dicen sí, 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 pero cuando les preguntamos qué es lo que le dije, nos dicen usted me ha dicho tal cosa y es otra cosa. Entonces hay que usar términos sencillos con los pacientes, explicarles adecuadamente, usar ejemplos y, insisto, asegurarnos que lo que estamos informando ha sido entendido por nuestro paciente o por las personas, por los familiares. Esto ayuda mucho para que el paciente entienda qué tiene y se alivie. ¿Con qué frecuencia vemos a los pacientes?
en consulta que ya ha entendido que tiene una enfermedad benigna o moderada y que no se va a deformar, por ejemplo. A veces las vemos una vez al año, ¿no es cierto? En esos pacientes que son síntomas leves, con síntomas leves y que no afecta su vida. Sin embargo, hay otras condiciones que requieren una evaluación trimestral, especialmente aquellos que presenten las siguientes características: que haya persistencia del dolor, ¿no es cierto?, a pesar de recibir el tratamiento, que haya compromiso de más de una articulación, que aumente el volumen, que haya derrame, ¿no es cierto?, que además haya una comorbilidad, por ejemplo, un paciente que tiene artrosis, pero además tiene diabetes, tiene hipotiroidismo, tiene sobrepeso, etc. O que esté tomando varios medicamentos. Hay que evitar la polifarmacia porque hay interacción de los medicamentos. En este grupo de pacientes se recomienda verlos cada 3 meses en lugar de una vez al año, como aquellos que solamente tienen síntomas leves. En la pregunta número 3, pregunta pico número 3, se refiere a que si se debe indicar el ejercicio físico o no. Recordemos que los pacientes, por ejemplo, con dolor de rodillas o de caderas o de columna, evitan el ejercicio físico porque temen que se van a desgastar más, aumente el dolor, o se les va a romper los huesos, o va a empeorar la enfermedad. Vamos a ver qué nos dice la evidencia. Entonces, hay una recomendación fuerte a favor, es decir, es importante que haya ejercicio físico, recomendar a los pacientes que haya ejercicio físico con una, recomendación a favor, aunque la evidencia es baja, pero es más del 50% o el 50%. El ejercicio físico debe incluir fortalecimiento muscular. Recordemos que las articulaciones, que una articulación está tiene a ambos lados músculos. Si nosotros fortalecemos estos músculos, esta articulación va a estar más estable y va a soportar mejor las cargas. El estiramiento, la actividad aeróbica en general también son importantes para el alivio de la osteoartritis. El ejercicio físico puede realizarse independientemente de la edad, independientemente si tiene diabetes o no, si tiene hipertensión o no, independientemente de la gravedad del dolor y discapacidad del paciente, pero siempre debe ser supervisado por un especialista. Es decir, nosotros, infelizmente, el seguro tiene unidades o servicios de medicina física donde hay personal entrenado que guía al paciente. Entonces, en lo posible, todos los pacientes con osteoartritis y con un dolor más o menos con tendencia a la cronicidad deben llegar a un servicio de medicina física. La cuarta pregunta se refiere a los pacientes con osteoartritis y sobrepeso, obesidad, ¿deben bajar de peso? Todos ustedes y nosotros hemos aprendido que si un paciente baja 5 kilos de peso, el dolor disminuye, solamente bajando de peso 5 kilos, el dolor disminuye más del 50%. Esa es una teoría que hay en medicina. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿O terminamos? En todo caso, seguimos. Si hay una pregunta, con mucho gusto, la vemos al final. En adultos con osteoartritis y que tienen obesidad, sugerimos hacer intervenciones para pérdida de peso. Vean ustedes, a pesar de lo que les dije, la recomendación de la evidencia es débil a favor. Está a favor, pero no es tan fuerte. Sin embargo, recomienda que sí debe bajar de peso. Ya les digo, recomienden que baje 5 kilos de peso en 2 o 3 o 4 meses y van a ver cómo hay alivio, sobre todo las articulaciones que soportan peso, cuáles son la columna, las caderas y las rodillas. Es importante que un paciente, en otra pregunta, use ortesis, es decir, fajas, rodilleras, coderas, etc. Vamos a ver qué dice la evidencia. Son puntos de buena práctica clínica que el paciente, de ser necesario, use algún tipo de ortesis. Esto con asesoramiento del Servicio de Medicina Física. Es importante usar un calzado adecuado, sobre todo cuando hay artrosis de miembros inferiores.
esto le da estabilidad al caminar y al tener estabilidad el dolor disminuye. El uso de bastones, ¿no es cierto?, solamente debe ser indicado para las personas en casos especiales, ¿no? Los mayores, las personas que tienen inestabilidad a lo mejor, o que tienen mucho trajín diario, etcétera, y les va a ayudar porque el sobrepeso o el peso que se escala en la articulación de los miembros inferiores se va hacia el bastón y el que soporta el peso es el bastón y no la articulación. La pregunta número 6 se refiere a cuáles son los medicamentos que los pacientes con osteoartritis que hemos hecho el diagnóstico debemos indicarle inicialmente. Si ustedes recuerdan, hasta hace un par de años, el paracetamol era la droga de elección y ustedes pueden revisar muchas guías donde el paracetamol es el medicamento de primera elección para osteoartritis. Hace un año o hace 2 años, las revisiones que han habido en los congresos mundiales de reumatología y las publicaciones basadas en evidencia dicen que no, que el paracetamol no es la mejor medida para el tratamiento del dolor y que sí más bien son los antiinflamatorios esteroideos y si no mejoran uno puede utilizar gotas o tabletas de tramadol temporalmente. Recuerden nomás que el tramadol o estos opiáceos no deben utilizarse en personas mayores de 65 o 70 años y que además crean dependencia. En todo caso, si se usa debe ser de una manera temporal. ¿Qué nos dice la evidencia sobre esto, sobre los medicamentos? Como les dije, el paracetamol ha sido prácticamente ya desusado, o sea, se sugiere no utilizarlo para el manejo de la OA, es una recomendación débil en contra con una calidad de evidencia, pero eso es lo que hay en la evidencia que se ha buscado. Sin embargo, en los adultos, como les dije antes, que tienen síntomas de osteoartritis, hay que usar los antiinflamatorios esteroideos orales, sobre todo, y esto sí hay una recomendación a favor. Yo les decía que una alternativa sería el uso de opioides como el tramadol de manera temporal, si es que no hay una buena respuesta a los antiinflamatorios. Recordemos nomás que los antiinflamatorios esteroideos tienen la contraindicación porque en pacientes que sufren de gastritis o tienen reflujo gastroesofágico, en esos casos y de manera profiláctica debemos utilizar los inhibidores de bomba de protones, ¿no es cierto?, para evitar los efectos secundarios que son las gastritis. Pregunta número 7. Está a toda moda en este momento utilizar muchas cosas. Perdonen la salida un poquito del tema, pero voy a mencionar 3 o 4 cosas. Glucosamina y condroitín, los pacientes van a tomar vitamina C, los pacientes van a tomar o piden, o las farmacias o los representantes de algunos laboratorios indican que tomen el famoso colágeno. En fin, les puedo decir que esas cosas no funcionan. No hay evidencia a favor, no hay un solo artículo que diga que el colágeno, por ejemplo, es útil para osteoartritis. Es más, nosotros sabemos, y eso está publicado, que una persona toma colágeno, no se absorbe. Entonces, si no se absorbe, no sé cómo va a llegar a las articulaciones. Uno lo consume y lo elimina de manera íntegra, no se absorbe el colágeno, de manera que tomar colágeno para el cartílago creo que es una mala praxis. Yo recomendaría no usar colágeno hasta que no haya ninguna evidencia seria sobre su utilidad. En relación a glucosamina y condroitín sulfato, el tema está dividido. En los últimos años se le quiso considerar como un condroprotector, es decir, que protegía el cartílago. Sin embargo, la evidencia no está 100% a favor, hay una recomendación en contra, ¿no es cierto? Y no está totalmente demostrado que realmente sea un condroprotector. Muchas personas lo utilizan, glucosamina, chondroitín,
500 miligramos mañana y noche por 6 meses. Sin embargo, los pacientes y la evidencia que tenemos ya como observación es que mantienen sus síntomas igual y no ganan nada de cartílago, o el desgaste, si tiene que desgastarse, se desgasta igual. No hay evidencia pues de su uso en osteoartritis. ¿Qué hay sobre, en la pregunta 8, osteoartritis e inyecciones intraarticulares de corticosteroides? De hecho, todos sabemos que uno debe usar inyecciones intraarticulares en los casos de pacientes con una articulación muy inflamada, como una rodilla con gran derrame, por ejemplo, o una cadera muy dolorosa, o unos codos o unos hombros con limitación. ¿Hay evidencia sobre esto? ¿Qué nos dice la evidencia clínica? Que son buena práctica clínica que no podemos recomendar el uso rutinario de inyección intraarticular de corticoides, debido a que su eficacia clínica no ha sido demostrada y su perfil de seguridad no está claro. Estos son 2 puntos importantes. Si bien es cierto, el paciente tiene una mejoría temporal, pero su utilidad para osteoartritis no está demostrada. Sí para enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, por ejemplo, pero no en osteoartritis, que no es una enfermedad muy inflamatoria. Y en cuanto al perfil de seguridad, eso sí está totalmente demostrado, que los corticoides pues aumentan de peso, aumentan el azúcar, su sobreuso puede provocar síndrome de Cushing, etcétera. Sube la presión arterial, etcétera, etcétera. El otro punto es que en aquellos casos, como les decía, que no mejoran con el tratamiento de antiinflamatorios, etcétera, y que tienen una articulación inflamada, en esos casos sí podría utilizarse las inyecciones intraarticulares. Sabemos que no debe utilizarse más de 2 o 3 veces al año en todo el organismo, no en una articulación, de manera que 1 o 2 al año está suficiente. Aprovecho para decirles, la dexametasona no debe utilizarse, por favor, en osteoartritis. Otra pregunta, Pico, es: ¿debería indicar el uso de inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico? Esto es lo que nos vende la industria, que el ácido hialurónico sirve para la osteoartritis. Recordemos que hay 4 grados de osteoartritis: grado 1, 2, 3 y 4. En los grados iniciales, 1 y 2, de acuerdo al grado anatómico que se traduce en las radiografías, se ha visto que podría beneficiar el alivio del dolor, sobre todo. No mejora, no regenera cartílago, simplemente alivio del dolor. Sin embargo, en grados 3 o 4, cuando ya está moderado o más avanzado, no sirve el ácido hialurónico, no debe utilizarse. ¿Qué nos dice la evidencia? Dice que no podemos recomendar el uso de inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico debido a que su eficacia clínica no ha sido demostrada y su perfil de seguridad no está claro. Esta es la evidencia que hay, y nosotros en el grupo que he estudiado, que he elaborado, hemos visto conveniente poner este punto porque la evidencia así lo demuestra. La pregunta 10, el uso de proloterapia. Este es el tema más controversial actualmente. A la salida del hospital, en todos los puestos donde venden revistas y periódicos y los pasquines, y en todo sitio, en el mercado, plasma rico en plaquetas, uso de la sangre, uso del ozono, uso de dextrosa, etcétera. Son terapias que a eso a todos se les llama proloterapia. ¿Qué es la proloterapia? La proloterapia es el uso de sustancias que proliferan en el lugar donde se aplican. Por ejemplo, un poco de dextrosa lo aplico sobre un tendón y ahí va a crear una reacción inflamatoria. En teoría, el organismo va a reaccionar contra esa inflamación y va a controlar el dolor. Esto no está nada demostrado, realmente es una práctica sin evidencia, de manera que la proloterapia, que incluye, como les decía, el plasma rico en plaquetas, la ozonoterapia, el uso de dextrosa a altas dosis, etcétera, vitaminas, etcétera, no funcionan, no hay ninguna evidencia de su eficacia en osteoartritis.
como vemos, la recomendación de la evidencia es no usar pronoterapia en el manejo de osteoartritis. La pregunta número 11 dice si se debería utilizar el agente de usos físicos, es decir, fisioterapia, ultrasonido, láser, estimulación, TENS, diatermia, terapia interferencial. Nosotros sabemos, y la evidencia lo dice, que sí es importante, ¿no es cierto?, con una recomendación a favor, ¿no es cierto?, de que los pacientes hagan estimulación nerviosa, reciban estimulación nerviosa, reciban ultrasonido, reciban terapia interferencial. Sugerimos no usar terapia láser, que es otra forma, porque en realidad no hay ninguna evidencia para su utilidad. La pregunta número 12 dice si el uso de acupuntura es útil en osteoartritis. La evidencia nos dice que no hay ninguna evidencia, ¿no es cierto? Al contrario, la recomendación está en contra y la acupuntura no debe ser recomendada para el manejo de osteoartritis. La pregunta número 13, me parece que esta es la última, después podemos pasar a una sesión de preguntas. Dice, en adultos con osteoartritis, ¿cuánto se debe iniciar el tratamiento quirúrgico? Ya les dije, el tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto?, debe utilizarse en aquellas personas con una enfermedad avanzada, ¿no es cierto? La realiza el traumatólogo, puede ser reemplazo articular, puede ser osteotomías, etc. Y cuando las terapias farmacológicas y no farmacológicas no logren controlar el dolor en la limitación de la función. De hecho, el tratamiento quirúrgico en una enfermedad reumática es cuando el dolor no se puede controlar. El dolor es el que indica la cirugía. El dolor. El paciente que tiene dolor y no mejora, probablemente la cirugía le va a ayudar. Para que haya un tratamiento quirúrgico se necesita que un reumatólogo lo haya visto. No de frente ir al traumatólogo o al médico que va a operar. Es importante que el reumatólogo, el clínico, evalúa al paciente, a lo mejor mejora con bajar de peso, con algunas otras medidas que hemos mencionado, y la cirugía puede postergarse. También es importante recordarles que los tiempos prolongados de espera corren en contra del paciente, por lo tanto, si se sigue la cirugía, hay que hacerlo en el tiempo más corto posible. Hay que poner riesgo-beneficio. Muchos pacientes van a ser operados, pero si este paciente, por ejemplo, vive solo, no tiene un soporte social, es ansioso, es depresivo, tiene lumbalgia, tiene sobrepeso, tiene osteoporosis, encima le vamos a dar un trauma quirúrgico, creo que va a ser peor. De manera que tenemos que evaluar riesgo-beneficio en este grupo de pacientes con estas comorbilidades o con estos factores asociados. Los pacientes candidatos a cirugía deben saber cuál es el riesgo de la cirugía, cómo van a quedar después, cuáles son las consecuencias de realizar o no realizar la cirugía y en cuánto tiempo se van a recuperar. Los pacientes preguntan sobre estos puntos y tenemos que resolverlos antes de decidir la cirugía. ¿Quién decide eso? El reumatólogo. De manera que, insistimos, es importante antes de que el traumatólogo opere, que ese es su trabajo, el reumatólogo tenga una evaluación de estos últimos puntos que me parecen muy interesantes. Tómenlos en cuenta, por favor. Yo creo que eso es todo. Este es un algoritmo que ustedes lo tienen, lo pueden imprimir o lo van a tener en las guías y es el resumen de lo que hemos hablado.